Ahora sí. Vamos a Mateo capítulo 22 para continuar. El estudio de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice el título en la Reina Valera, el gran mandamiento. ¿Lo tienen? Lo leemos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bueno, continuamos con lo que sería la última semana de Jesús. Cada día nos acercamos más hacia el final de esta maravillosa y gloriosa historia que es la historia de Cristo, pero contada a través de los ojos de Mateo, ¿no? Aunque vamos repasando también, y hoy vamos a repasar esta misma historia en Marco, pero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo es a través de el Evangelio de Mateo. Y en esta enseñanza del día de hoy vamos a entender por qué es importante recalcar esto de quién es el que lo está diciendo. Vimos ya a Jesús anteriormente varias veces confrontarse contra los fariseos, los hemos visto contra los escribas, ¿no? Contra los principales, y la última vez, que fue hace 2 semanas, vimos su último enfrentamiento que había sido contra los saduceos, ¿sí? Y estos hombres no eran religiosos como los fariseos, sino que eran que apoyaban al imperio romano, ¿no? Aparte eran bastante ateos porque no creían, supuestamente creían en Dios, pero no creían en la resurrección. De la ley solamente tomaban la ley literalmente, nada más. Luego los libros después de Deuteronomio no les importaba a ellos. Eran gente bastante particular. Y bueno, lo que más les importaba era estar del lado del imperio romano. Como quien dice, ganar un puesto político, es lo único que les interesaba. Estaban entre los principales sacerdotes, los saduceos, con una forma política nada más, para ganar un puesto. Y hoy vamos a ver, esto que acabamos de leer, es la última confrontación de Jesús, al menos en Mateo, la última confrontación de Jesús con estos hombres, antes de que ya venga la última enseñanza para los discípulos, que van a ser enseñanzas privadas para ellos, y luego la Santa Cena, la crucifixión y todo lo que viene después. Pero esta va a ser la última confrontación de este tipo. Y este pasaje, como les decía recién, me parece perfecto para ejemplificar por qué el cristiano maduro, y de ahora en más voy a empezar a recalcar esta palabra cada tanto, el cristiano maduro, y espero que todos nos podamos incluir en esa categoría, este pasaje es perfecto para mostrar por qué el cristiano maduro no debe quedarse solo con una campana. ¿Por qué el cristiano maduro no debe solamente escuchar una parte de la historia? Aun si lo que está escuchando viene de un cristiano de verdad. ¿Sí? No les quiero adelantar mucho, pero este pasaje es perfecto, porque ahora vamos a ver esto de Mateo, que es una parte corta, pero luego lo vamos a comparar con cómo lo dice Marcos. Y vamos a ver la gran diferencia entre la perspectiva de ambos cristianos, ambos hijos de Dios, ¿sí? Ambos que Dios permitió que escribieran el Evangelio, pero las dos perspectivas son impresionantes solamente por un par de palabritas, la diferencia que hay. Leamos rápidamente, versículo 30 al 34-35. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Bien, fíjense, Mateo lo cuenta esto, ¿sí? Mateo, cuando empezamos viendo, dice que este fariseo preguntó por tentarle a Jesús, ¿no? Parece como que este era otro más que venía de forma hostil, como vinieron los fariseos y como vinieron todos los saduceos y todos los otros. Pero rápidamente les voy a leer en Marcos, capítulo
12, versículo 28, solamente la introducción que hace Marcos. Fíjense la diferencia. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Ven que el tono es distinto? ¿Ven que no se ve algo como amenazante como en el anterior? Porque Mateo dice que, bueno, se reunieron los fariseos y de ahí salió este hombre para tentarle. El problema está en la palabra tentarle. Cuando buscamos la palabra tentarle en el original, es la palabra peirazo, y no necesariamente significa tentar de forma para hacer caer. También significa probar, significa escudriñar, significa averiguar. Y ahí está la palabra clave. Una de las tareas más importantes que tenían los escribas, ¿sí? Los religiosos de aquel momento, era probar a los nuevos maestros. Era tarea de ellos, era una tarea legítima y buena delante de Dios, que cuando alguien aparecía hablando la palabra de Dios, vinieran los otros escribas a ver si era verdad lo que estaba hablando o estaba desparramando soncera, ¿no? Entonces apenas encontraban a alguien que estaba diciendo cosas que estaban fuera de la ley de Dios, ahí nomás lo apuntaban y la gente ya no lo escuchaba más a ese, ¿sí? O algunos lo escuchaban y otros no. Pero quedaba en evidencia ante la Biblia de que estaba predicando cosas que no son ciertas, que como vemos es lo que intentaron hacer con Jesús todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que a los fariseos no les interesaba si Jesús estaba hablando lo correcto o no. A ellos lo que les interesaba era desacreditarlo como fuere. ¿Sí? Lo único que querían ellos era desacreditarlo, que la gente no lo siguiera porque les quitaba protagonismo a ellos. Pero en realidad la tarea de preguntarle cosas para ver si era un buen maestro o no, era una tarea noble. De hecho, ¿saben una cosa? Esa tarea la hace su pastor. ¿Sabían ustedes? Si viene alguien acá a la iglesia y dice: hola pastor, yo vengo a tal iglesia, un día me gustaría predicar, el pastor no le va a decir: pues sí, el domingo vení y subí al púlpito. No, el pastor sabiamente va a tener que empezar, y yo lo he visto, ¿sí? Va a tener que empezar: hermano, ¿y de qué iglesia viene usted? Ah, de tal lado. Ah, qué bueno. Sí, sí, lo conozco a tal pastor, o no lo conozco. ¿Por qué motivo viene no está congregándose en aquella iglesia? Ah, bueno, por tema de distancia no puede ir allá, ok. El pastor se va a poner a investigar cuidadosamente si este predicador viene con algunas intenciones, y a lo mejor dejó ovejas muertas en otro redil y se vino acá a hacer desastre, o si es una persona que genuinamente, ¿sí? Como le pasó al hermano Guillermo Tardi, que tenía que venirse porque no le quedaba otra, bueno, venía a esta congregación. Y ahí ves que esa es la tarea del pastor: investigar. Ah, ok, este predicador, este hermano está capacitado para predicar. Después muchas otras preguntas, ¿no? Acerca de qué doctrina cree, ¿sí? ¿Qué enseñanza? A mí, yo he notado con el tiempo, me doy cuenta que el pastor también me lo hizo a mí cuando yo llegué acá. Preguntarme: vos, Michael, ¿qué opinas de este pasaje? Esas preguntas son preguntas sabias, y hoy en día lo entiendo. ¿Por qué? Porque es importante saber con quién estás tratando. Porque puede pasar a alguien que te diga que sí, que es cristiano, que fue convertido y todo lo que quiera, pero a la hora de predicar tira burradas en el púlpito, ¿no? O no se deja corregir cuando algo está mal. Así que la tarea era una tarea noble. No estaba mal que le preguntaran a Jesús para probarle. Esa palabra tentarlo es probarlo, peirazo con P. Era escudriñar, averiguar. Y fíjense, este hombre es el único que se acercó para peirazo, para investigar. Todas las otras preguntas que hicieron los anteriores venían con la intención de hacerlo pecar. Pero fíjense, él viene, le dice, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta pregunta que le hace debería haber sido la primera pregunta que le hicieron cuando empezó el ministerio. Pero estaban tan obsesionados con hacerlo pisar el palito en alguna soncera que no le preguntaron eso. Pero resulta que esa pregunta ni siquiera ellos mismos se ponían de acuerdo cuál era el mandamiento más importante. No es que este hombre ya sabía la respuesta. No, no, los mismos fariseos, los escribas, no hay en la Biblia en algún lugar que diga este es el mandamiento más importante. Hasta que lo dijo Jesús, no sabían cuál era el más importante. Unos decían: no, para mí el más importante es no tener dioses ajenos, porque nada más aberrante que tener dioses ajenos delante de Dios. Otro fariseo pensaba: no, la fornicación o el adulterio es lo peor que puede haber delante de Dios. Otro, la tradición. Cada uno tenía su propio esquema de valores, ¿no? ¿Y cómo armaban ese esquema de valores? Y como lo armamos nosotros, porque los cristianos hacemos lo mismo. Exactamente, de acuerdo al pecado que menos me cuesta. Claro, como a mí Maico, es una cosa una tentación que
no recuerdo haber tenido en la vida, que es robar algo, quedarme con algo que no es mío, porque es una cosa que no solo no la puedo hacer, sino que no entiendo a las personas que quieren quedarse con lo que no es de ellos. Claro, entonces yo puedo hacer todo un análisis de lo malo que es robar y lo despreciable que son los ladrones, pero claro, lo puedo hacer porque a mí no me afecta ese pecado. Pero ahora, ¿yo podría hacer lo mismo con otros pecados que a mí sí me afectan? No, cada uno lo acomoda como a él le gusta. Hay personas porque lo peor del mundo es, no sé, por ejemplo, hoy en día está muy de moda, que no diezmes. Hay predicadores que dicen, si no diezmas te vas al infierno. Una locura, eso no está en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente a ese predicador no le cuesta diezmar. Entonces quiere que todos hagan como él hace. ¿Sí? Y así cada uno de acuerdo a lo que más le conviene, a otro es lo peor que vayas al cine, porque estás participando de los pecados del mundo, que escuches música, que lo que fuere. Cada uno acomoda a lo que a él le parece. ¿Sí? De acuerdo a lo que menos le cuesta, me da gracia porque el problema que tenían conmigo cuando yo era chico era la música. Y a mí me gusta el rock. ¿Sí? Entonces, las personas que siempre me decían quiénes eran, y personas que no les gustaba. No, pero esa música es del mundo, es horrible. Y después yo iba a la casa de estos cristianos y estaban escuchando, no sé, los Pimpinela, música romántica que decía cosas de traiciones y de cosas horribles. Digo, entonces el problema es que no te gusta mi música. Bueno, cada uno lo acomoda como a él le gusta. Estos hombres hacían eso con los mandamientos de Dios. Acomodaban, no, para mí este es el peor mandamiento. Entonces este hombre no es que ya tenía un concepto preprogramado, a ver, esta es la respuesta correcta. Genuinamente le vino a preguntar a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En vez de hacer nuestra escala de valores, a ver qué es lo que me parece que es lo peor, tengo que ir delante del Señor a preguntar, a consultar. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la palabra de Dios. ¿Amén? Bien, versículo 37 y 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjense que Jesús, el mayor debate entre ellos era sobre todo en los 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más importante? Porque si vos lo lees en Éxodo 20 y después lo lees en Deuteronomio, no están en el mismo orden, porque no es importante el orden. Todos son igualmente, todos los mandamientos de Dios son exactamente igual de importantes. Entonces ellos no sabían cuál era de verdad el principal, ¿no? El más importante de todos. Y el Señor los saca de su zona de confort, los saca de los 10 mandamientos y los lleva ¿a dónde? A Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y ahí, si lo quieren anotar, no lo vamos a leer ahora, pero ahí está el versículo. Se los leo yo rápidamente porque lo que tengo acá en el celular dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Sí? Así lo dice en Deuteronomio exactamente. El Señor los saca de esa zona de confort, que es lo que tenemos que acostumbrarnos, a que a veces nos quedamos solamente con los pasajes que ya conocemos, con las historias que ya conocemos, pero tenemos que salir de esa zona de los libros que ya conocemos. No, el libro de crónicas, no, es muy complicado. Aparte se repiten historias con reyes. No, la palabra de Dios dice, la misma palabra de Dios dice que es totalmente inspirada por Dios y es útil para un montón de cosas para nuestra vida espiritual. Versículo 36 habíamos leído, 37 y 38, vamos al 39. Fíjense, y el Señor continúa, no se quedó solamente con decirle el primer mandamiento, le dice, y el segundo es semejante, o sea, es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que nadie le pidió a Jesús el segundo mandamiento. El fariseo le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Pero ¿por qué el Señor le dio el segundo mandamiento? Porque el mismo Señor lo dice ahí, versículo 40. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser. Y amar al prójimo están pegados, están unidos. No se pueden dividir, no se pueden separar. Es imposible cumplir uno sin cumplir el otro. Vos podés cumplir el no robar, pero podés a lo mejor, por otro lado, ser un adúltero. Ahora, el amar a Dios y el amar al prójimo no los puedes hacer por separado. Es literalmente imposible. ¿Por qué dice? Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y sí, no robarás, estás atentando contra tu prójimo y contra Dios. No cometerás adulterio, estás atentando contra tu prójimo y contra Dios. Todos los mandamientos de la ley, todos, atentas contra Dios y contra el prójimo, sí o sí.
Porque los mandamientos son precisamente para que vivamos mejor en comunidad, personalmente, espiritualmente, ¿sí? Así que si atenta al prójimo, atenta a Dios. Y si atenta a Dios, lo más probable es que también atenta al prójimo. De estos dos depende, la palabra depende es cuelga. La palabra más correcta en vez de depende sería pende. O sea, de estos dos mandamientos cuelga toda la ley. Absolutamente todo. ¿Y por qué depende todo lo de? Como les decía, porque no se puede cumplir, es imposible cumplir uno sin el otro. Fíjense qué interesante esto porque cuando nos vamos al mundo, hay gente que dice que no cree en Dios, pero yo no robo, yo no mato, yo no esto, y es más, yo soy bondadoso, yo doy a la gente. Cuando hay gente pobre que necesita, yo ayudé a mi primo, a mi tío, a gente que no conocía le di plata. Claro, hay un problema ahí, que cuando vos estás, ese supuestamente ama al prójimo pero no ama a Dios, hay un problema. ¿Por qué estás haciendo esas obras de caridad? En el fondo, simplemente por vanagloria. Porque si no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para tu propia gloria. Para sentir, aun si no se lo cuentan a nadie, es solamente para sentirte satisfecho vos mismo. Y no es para que la gloria se la lleve Dios. Entonces estás pecando contra Dios. Y en el mundo cristiano pasa lo mismo, pero al revés. ¿Mm? Hay gente cristiana, entre comillas, que ama a Dios con todo el corazón y lee la Biblia y ora, pero no se puede llevar con ningún hermano de la fe. No se pueden llevar con los hermanos. Supuestamente aman a Dios, pero no hay forma que les caigan bien los hermanos de Dios. Entonces no hay forma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque uno depende del otro. Si amas a Dios, amas a tu hermano. Si no, no lo amas. Es mentira. O amas a Dios y desprecias a tu hermano, entonces estás faltando contra Dios. Y si amas a tu hermano, lo estás haciendo por vanagloria. No hay forma, no hay escapatoria. Lo pienses como lo pienses, no hay escapatoria. Todos los mandamientos de la Biblia dependen de estos dos. Amar a Dios, si solamente todo lo que hacemos, no estamos seguros si lo que vamos a hacer estará en la Biblia, estará correcto, solamente pensemos, primero, ¿estoy afectando a algún hermano en Cristo? ¿Esto se va a ofender a algún hermano por esto que estoy haciendo? Y ya nos vamos a dar cuenta si lo que voy a hacer o lo que voy a responder es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. El tono con el que voy a responder, ¿puede afectar a alguien o no puede afectar a alguien? Solamente al pensar en eso nos vamos a dar cuenta si es o no es la voluntad de Dios. Y fíjense, y termina ahí el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y acá es donde me quiero ir rápidamente para terminar a la otra parte, ¿sí? Que es al Evangelio de Marcos. Vamos a ir rápidamente a Marcos. Y me pareció muy importante esta comparación, porque la palabra de Dios es total e íntegramente inspirada por Dios. Pero hay que tener en cuenta en cosa, que también corre el factor humano, ¿sí? Ellos no estaban poseídos por Dios para escribir perfectamente todo, estaban inspirados, ¿sí? Pero también está el factor humano. El mismo apóstol Pablo en algunas partes dice, digo yo, no el Señor, y dice tal cosa, ¿no? Bien, en estos relatos que cuentan Mateo, Marco y Lucas y Juan, lo cuentan inspirado por Dios, pero recordemos que cada uno recordaba de una forma, ¿sí? Por eso son 4 testimonios distintos, porque no podemos todos recordar exactamente lo mismo. Y acá está la clave de esto. Versículo Marcos 12, 28 al 30, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el primero en importancia, ¿no? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y acá fíjense qué interesante porque Marcos no solamente agrega el amarás a Dios, sino que la frase correcta, completa, en Deuteronomio capítulo, yo les digo, Deuteronomio 6, no empieza en el versículo 5, sino que empieza en el 4. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Antes de decir que ames a Dios, te dice, primero que nada, solamente hay un Dios verdadero, no hay nada más. Así empieza realmente el pasaje. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios, a este Dios único que hay, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí hay un detalle muy interesante de que Mateo solamente menciona 3 cosas, pero Marcos menciona 4. Corazón, alma, mente y fuerza.
Son 4 acá, mientras que el otro dice 3. En el original son solamente 3. Pero lo que pasa es que en realidad dicen los eruditos bíblicos que la palabra mente y fuerza, en realidad la palabra original es la palabra poder. ¿Sí? Ahora voy a explicar por qué. Dice, creerás en el Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estas dos cosas en la Biblia son medias difíciles de diferenciar a veces cuando está hablando de la mente, digo del alma y del corazón. A veces se entienden como una sola, a veces como dos cosas separadas. Pero principalmente del corazón nace la voluntad. ¿Sí? ¿Vieron cuando dice la palabra de Dios? Tened cuidado con el corazón, ¿por qué? Porque es engañoso. ¿Por qué? Porque de ahí nace la voluntad. A veces decimos, ay, hoy no siento en mi corazón que no tengo que ir a la iglesia, siento en mi corazón que no debo hacer esto. Y en realidad es engañoso, porque no es algo que tenés que sentir. De ahí tiene que nacer tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Cuando Dios nos dice, ama a Dios, ama a tu enemigo, ¿se acuerdan la palabra ama? ¿Qué significaba? Tener buena voluntad. No significaba sentir bonito, significaba tener buena voluntad, o sea, ponerle ganas en amar al otro, poner buena voluntad, eso es lo que digo cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. A veces creemos que el Señor sintió algo bonito, no, el Señor literalmente siente asco por el pecado, pero ¿qué hizo? Tuvo buena voluntad, porque Él es buena voluntad, Él es bueno por naturaleza. Entonces, a pesar de lo repugnante que es nuestro pecado delante de Él, puso de sí mismo la buena voluntad de amarnos. ¿Se entiende? Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, sería el corazón. Con toda tu alma. El alma ya ahora representa el ser espiritual, todo lo que somos adentro. Ahí sí entran los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos, las vivencias. Todo eso lo vivimos con el alma más que con el cuerpo, ¿sí? Amar al Señor, ahí sí, ponele hasta el sentimiento, las emociones, ponelas para el Señor también. No está mal cantar con emoción al Señor. El problema es cuando la emoción toma el primer lugar, ¿sí? Y ahí se acaba todo. Después dice, con toda tu mente y toda tu fuerza, que sería con todo tu poder la traducción. Bueno, mente, ¿por qué acá Marcos lo divide? Porque queda más explícito, queda más exacto. La mente, ¿qué son? Los pensamientos, con todo lo que viene a nuestra cabeza para hacer. Porque muchas veces, fíjense que decimos, ay, tendría que dedicarle más tiempo a la lectura, es verdad. Escuchamos que lo predican, ay, es verdad, Señor, gracias. Sí, está bien, está en tu mente. Ahora, y con todas tus fuerzas, o sea, hacelo, porque el cuerpo es el que ejecuta la voluntad de la mente. La voluntad del corazón, que luego viene a la mente, nos dice, es verdad, ¿y qué falta? En las fuerzas, el cuerpo, que se mueva, que abre la Biblia. Porque empezamos a leer, nos empiezan a picar los ojos y ya nos empieza. Ponele voluntad. Amá a Dios con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y eso es lo importante que dice, con todo tu poder, en realidad. O sea, con todo lo que vos puedas hacer la voluntad de Dios, hacelo. ¿Sí? Una traducción de Maico sería, amarás al Señor tu Dios con todo lo que esté al alcance de tu ser. ¿Sí? Esa sería una expresión que la anoté yo, no es que la saqué de ningún lado. Amá al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que esté cercano a tu ser, todo lo que puedas hacer con tu mente, tu corazón, tu fuerza, lo que está cerca de tu ser, con eso tenés que amar a Dios. O sea, poner voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y terminamos rápidamente, versículo 31 al 33, ahí de Marcos 12, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Acá está la parte clave, y fíjense por qué yo les decía que aun siendo Mateo y Marcos hijos de Dios, hermanos nuestros en Cristo e inspirados por Dios, Mateo solamente lo recordaba de forma superficial. Ahora lo que cuenta a continuación Marcos es totalmente otra cosa. Y es el mismo relato, pero ahora fíjense, dice, versículo 32, entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho. ¿Cuál de los fariseos dijo esto alguna vez? ¿Cuál? ¿A dónde? ¿En qué parte un fariseo le dio la razón? ¿Qué hacían cuando se quedaban callados? Se iban. No les quedaba otro. No eran capaces de reconocerle a Jesús que tenía la razón. Ahora este hombre era distinto. ¿Ven que no es lo mismo? No era un fariseo más. Este es el primero que le dice, el primero y el último, porque acá está el último encuentro que tiene el Señor con esta gente, ¿no? Bien, maestro, verdad has dicho. Y ahora quiero que se enfoquen en mí, mírenme a mí un segundito, para que entiendan lo que quiero decir. Vieron que siempre les digo, la Biblia no hay que leerla nomás, hay que vivirla, hay que recordar, hay que entender cómo es la expresión.
¿Por qué este hombre le podría haber dicho, bien maestro, verdad has dicho? O sea, ya está bien. Pero fíjense que el hombre repite todo lo que dijo Jesús. ¿Qué es esto? Es una reafirmación mental. ¿Vieron cuando estás leyendo un versículo bíblico y de golpe entendiste algo y te quedás y lees de vuelta? El origen de todos los males es el amor al dinero. Ah, pues claro, por eso y empezás a carburar y repetís ese versículo, porque lo querés asimilar en tu mente, porque lo entendiste. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Sí? A mí me pasa siempre. Lo estoy leyendo y, claro, y lo repetís, y por eso después no se te borra más. Entonces acá, ¿qué está haciendo este escriba? Está rememorizando lo que acaba de decir el Señor, lo está reafirmando en su mente. Fíjense, mírenme a mí, no lo lean, mírenme a mí, para que entiendan la expresión. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con el entendimiento, con el alma y con las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa parte no la dijo Jesús, pero este hombre la entendió, la asimiló. Y es tan fuerte ese momento donde este hombre entendió, el primer fariseo que entiende, que el Señor le contesta, versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven que la diferencia en cómo lo cuenta? O sea, no es que Mateo diga que este hombre es un mal hombre, simplemente lo contó de forma superficial. Ahora Marcos se detiene en este detalle que cambia totalmente la historia. Y acá es donde los quiero traer, me parece el detalle más importante como mensaje para la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con quedarnos solamente con la forma en la que nos cuenta algo un hermano. Porque nos podemos estar perdiendo gran parte de la historia. Tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor un hermano solamente lo vio a la escena de forma superficial. ¿Sí? Pero otro a lo mejor al escuchar las dos campanas decís, este detalle no me lo contó el otro. Y no es que lo hizo con maldad, no es que no me quiso contar ese detalle porque es un hermano malvado. Simplemente percibimos las cosas de forma distinta. ¿Sí? Somos seres humanos, no somos omnipresentes, no vemos todo lo mismo ni sentimos todo lo mismo. No hay forma que sintamos todo lo mismo. Entonces tengamos mucho cuidado con creer que a lo mejor que un hermano nos está despreciando, cuando talmente simplemente no está viendo lo que nosotros estamos viendo de otra manera. O viceversa, o al revés, muchos cuidado con menospreciar creyendo que lo que el hermano no nos está contando no es para tanto. Y a lo mejor a esa persona sí le afecta de verdad. A lo mejor a esa persona sí le está afectando y va a decir, pero es una soncera, o sea, está bien, se le rompió el auto. Ya, pero vos no sabes todas las cosas que esa persona vivió en ese día, con quién discutió, no sabes que a lo mejor se le rompió el auto y encima no tiene un peso ahora para arreglarlo, no sabe de dónde va a sacar esa plata. Bueno, es un auto roto nada más, no es para que te vuelvas loco. Uno no sabe porque no tiene la perspectiva del otro. ¿Se entiende? Más allá de que de todo esto de la enseñanza, del amar a Dios, es el mensaje principal de esta parte. Pero es muy importante que no perdamos de vista la comparación, y esta es la riqueza de estos estudios, la comparación con el otro evangelio. ¿Sí? Porque si no nos perdemos esto. Y le termina diciendo, no estás lejos, estás ahí, cerquita. No le dijo, ya eres salvo. Le dice, no estás lejos. Y ese también es un mensaje para nosotros. También en esas respuestas de Jesús hay algo importante que tenemos que entender. Jesús nunca empujó a nadie a creer ni a obedecer. Jesús jamás empujó a nadie ni a creer ni a obedecer. El joven rico le dijo, cumplo todos los mandamientos. Ah, sí, bueno, cumplí con esto. Y no pudo. ¿Por qué no le dijo el Señor Jesús, no, tenés que creer en el sacrificio que voy a hacer? No, porque Él no los va a empujar a creer. Uno tiene que predicar, pero uno no puede estar persiguiendo a las personas. No, eso está mal, esto que hace así, esta vestimenta. No, hay cosas que tiene que la persona asimilarlas sola. Y voy a decir, bueno, pero se predica hace años sobre que está mal hacer esto. Lo lamento. Nos va a tocar aguantar a este hermano o a este hermano, o aguantarme a mí, hasta que asimilemos, que el Espíritu Santo nos hable
¿sí? Porque fíjense que el mismo Señor Jesús les dice, no estás lejos, ¿sí? Estás cerquita, estás ahí nomás, ya estás a punto de entenderlo. Pero ¿por qué no se lo terminó de explicar? Porque es algo que el Evangelio, y es algo que es una obra del Espíritu Santo, pero que está en la voluntad de cada uno querer poner la voluntad para entenderlo y para hacerlo. ¿Amén? Bueno, y simplemente termina una forma que me parece un cierre brutal que dice, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Y sí qué le van a preguntar después de eso? Los habían callado los escribas, los fariseos, los saduceos, y al único que vino con una pregunta genuina, lo dejó literalmente masticando en su mente estas palabras de Jesús. Yo no creo que este hombre ya pensara esto, ¿no? Como les digo, los fariseos tenían cada uno su concepto de cuál era el más importante mandamiento. Yo creo que este hombre se quedó masticando esto porque en ese momento entendió que ese era el verdadero mandamiento. ¿Amén? El Señor les bendiga, hermano.